En la localidad monegrina de Alcubierre, los miembros de la familia Verdún gozan de una reconocida fama por la calidad de su rica y variada pastelería. Unas semanas antes del inicio de la Navidad, todos los operarios se ven imbuidos en una intensa actividad para elaborar una amplia gama de turrones y dulces artesanos propios de estas fiestas navideñas. Vamos a hacer guirlache de almendra. Para esto vamos a utilizar azúcar y almendras tostadas por partes iguales. Echamos el azúcar al cazo y lo ponemos a fundir. Que lo ideal es 1,5 kg o máximo 2 kilos de cada producto, tanto de azúcar como de almendra. Cuanto más cantidad ponemos, más difícil de elaborar es. Porque primero para mezclarlo, pues es más costoso y luego para trabajarlo en el mármol también. Se trata de que el azúcar se funda sin requemarse demasiado. Un poco de color sí que es conveniente que coja, porque si utilizáramos azúcares de una pureza total, pues habría que añadirle azúcar quemado para darle color. Cuando yo no lo he llegado a ver eso, pero mi abuelo partía cada almendra por la mitad, para que las almendras y el azúcar se quedaran mucho más mezclados y más homogéneo el producto. Nosotros para eso, pues, claro, partir las almendras es imposible, pero utilizamos una almendra que es una largueta. El azúcar, una vez derretido y en su punto de tueste, se mezcla con las almendras hasta conseguir una pasta homogénea. Después el guirlache se vierte sobre una mesa de mármol en la cual se le dará forma. Ahora hay que ir dándole vueltas al mismo tiempo que lo vamos extendiendo para que no se vaya el azúcar al fondo. Que si se va el azúcar al fondo se forma una costra de azúcar a la parte de abajo y quedan todas las almendras muy visibles arriba, pero claro, después pues el producto se queda muy duro por abajo y se come peor. Un poco de anís en grano, envuelto en azúcar, servirá para aromatizar y dar al mismo tiempo un toque decorativo al guirlache. Y luego la medida, pues claro, la experiencia ya te dice cómo lo tienes que hacer, para lo que te interesa. El tamaño, pues más o menos es el tamaño de la barrita, pues que en 1 kilo entran 3 docenas aproximadamente. Y ya está terminado. Ahora simplemente se envuelve, se estucha y se vende. Ahora vamos a hacer turrón negro de almendras. Este es el turrón más clásico del Alto Aragón, la provincia de Huesca, y lleva básicamente miel, azúcar y almendras con piel. En este se utiliza la almendra marcona, pero no es un tamaño pequeño, sino ya más bien mediano, para evitar que salgan almendras amargas. Entonces tenemos una parte de almendras crudas y el resto tostadas, para a la hora de hacer el caramelo con la miel y el azúcar, echamos las almendras crudas para evitar que nos salte. Salta, pero salta mucho menos. Y se echa el resto tostadas para trabajarlo mejor. Primero calentamos la miel, una vez caliente añadiremos el azúcar. Bueno, pues ahora hemos echado el azúcar y vamos a esperar a que vuelva a hervir la mezcla, y cuando veamos que empieza a saltar le añadiremos las almendras crudas para que no nos salte tanto. Ahora, como esto empieza a saltar, pues voy a aprovechar unas mangas pasteleras para utilizarlas de manguitos y protegerme los brazos.
Seguidamente voy a añadir las almendras crudas. La proporción final pues será aproximadamente un 65% de almendras y un 35% entre azúcar y miel. Se sabe si está en su punto cuando el caramelo rompe bien. Una vez frío, como es el caso de este, rompe bien. Está ya en su punto y lo vamos a sacar del fuego. Bueno. Ahora vamos a mezclarle almendras tostadas para conseguir, primero, aumentar la proporción de almendras y segundo, que se enfríe lo suficiente para poderlo sacar a las obleas. Almendras incorporaremos mientras el caramelo admita almendras. Ahora ya enseguida vamos a empezar a sacar. Vamos sacando. Con la ayuda de las espátulas y el rodillo, el pastelero trabaja la mezcla de almendras, miel y azúcar para darle el grosor adecuado. Pues ahora le voy a añadir anises a esta parte que tenemos extendida ya para que se peguen antes de que se termine de enfriar. Y ahora vamos a cortar en porciones. Ahora ya está el turrón cortado, listo para envasarlo y para su venta. Otra labor típica de las Navidades es la capuchina. La capuchina es un bizcocho que se hace totalmente de yemas de huevo y va cocido al baño María en lugar de al horno. Para eso hay que batir las yemas, después se le añade un poco de maicena o fécula de maíz y se pone en unos moldes y después se cuece al baño María. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Echamos las yemas a la batidora. Una vez que esté lo suficientemente batido, le mezclaremos el almidón, la fécula de maíz y la escudillaremos en los moldes. Esto ya ha cuajado lo suficiente y vamos a proceder a mezclar el almidón de maíz. Esto es fécula de maíz o almidón. Es harina de maíz a la que se le ha quitado el gluten. Entonces solo queda la fécula. Ahora ya está mezclado y vamos a echarlo a los moldes. Los moldes están engrasados y enharinados para que no se pegue. Ya está pesado en los moldes y ahora lo vamos a poner al baño María. Y ahora va a estar aquí una hora a punto de ebullición, sin llegar a hervir, para que se cuezan convenientemente. Ya ha transcurrido el tiempo y ahora vamos a sacarlas del baño María y sacarlas de los moldes. Bueno, ahora se sacan del molde, volcándolas, y ahora las voy a meter a la nevera para que se enfríen y poderlas cortar dentro de unas horas. Una vez enfriadas, las capuchinas han adquirido la consistencia suficiente como para ser cortadas. Las capuchinas se colocan sobre unas bandejas y se prepara el almíbar con el que se van a empapar. Para empapar las capuchinas necesitamos un almíbar con una densidad de 30 grados Bohme.
Para esto vamos a hacer la proporción, es aproximadamente la exacta, que es 3 litros de agua con 5 kilos de azúcar. Lo verificaremos con un pesajarabes, pero aproximadamente con esta proporción sale el punto justo. Pues ahora vamos a calar las capuchinas. El almíbar muy caliente se vierte sobre las capuchinas y después se escurre. Ahora vamos a hacer mazapán blanco o cocido, que es un mazapán que ya no hay que meterlo al horno. Y para eso tenemos que hacer como con el mazapán de yema, un almíbar con el azúcar a un punto determinado que después lo incorporaremos a las almendras. Echamos el agua y ahora vamos a añadir el azúcar. Mezclamos. Ahora ya lo voy a poner en el fuego. Al almíbar se le añade un elemento aditivo, la glucosa, con el objetivo de que el azúcar no forme grano. Ahora vamos a poner a hervir hasta que alcance el punto deseado. Este punto, en lugar de medirlo con el termómetro, lo vamos a medir con un pesajarabes o un densímetro especial para jarabes. Ya está. En su punto. El almíbar ya está terminado y ahora se mezcla con la almendra molida. Cuando el mazapán blanco esté bien mezclado, se utilizará como un ingrediente más del delicioso turrón de 3 cremas. Este dulce consta de una capa de mantequilla blanca, otra de mantequilla con aroma de café y una última crema de mantequilla con chocolate. Ahora estamos haciendo las planchas para el turrón de 3 cremas. Está compuesta por crema de mantequilla aromatizadas con café. Pues ya tenemos una plancha. Lo metemos en la cámara de congelación para mantenerlo un poco, para poderlo cortar. Vamos a hacer la crema de mantequilla de chocolate, que es la tercera capa del turrón de 3 cremas. Lleva mantequilla blanca, mantequilla de café y mantequilla de chocolate. Cobertura de chocolate fundida y vamos a hacer la crema de mantequilla de chocolate. Esto ya está. Bueno, pues ahora vamos a hacer la última plancha, que es la del chocolate, y lleva mantequilla y chocolate. Bueno, ahora voy a estirar el mazapán para meter en los marcos. Ahora voy a cortar el mazapán para forrar los marcos. Una vez forrado de mazapán blanco, voy a empezar a forrar con mazapán de chocolate para empezar a poner las capas de mantequilla. Bueno, voy a cortar ya las capas. Bueno, pues ya tenemos aquí la mantequilla blanca, que es la primera capa que tenemos que poner. Ahora ya ponemos la capa de mazapán, que separa la mantequilla blanca de la de café, que es la que va a continuación. Esta es la mantequilla de café, que es la que va encima de la blanca. Y ya está. Bueno, pues ahora lo vamos a volver a tapar con mazapán de chocolate. Esta es la mantequilla de chocolate, que es la última capa ya que vamos a poner.
Pues vamos a poner la última capa de mazapán de chocolate, antes de poner la de mazapán blanco. Bueno, pues vamos a poner los tapes para terminar ya el turrón 3 cremas. Bueno, pues eso, una vez terminados los vamos a cerrar para llevarlos a la prensa. El turrón de 3 cremas permanece en la prensa el tiempo necesario para que sus capas se compacten, a la espera del toque decorativo. Bueno, pues una vez hecho el marco, hay dos posibilidades de presentación, o bien cortado en tabletas o bien en marco decorado. Lo que vamos a hacer ahora va a ser decorar medio marco para su venta al corte en las tiendas de detalle. Para esto pues tenemos una serie de ingredientes aquí: mantequilla con chocolate, mantequilla blanca, cerezas, fideos de chocolate y cobertura fundida para terminar la decoración. Ahora le vamos a dar por los laterales fideo de chocolate. Voy a preparar mantequilla de chocolate más oscura que la que he utilizado para forrar el marco, y para eso voy a emplear la cobertura fundida. Ya queda terminado. Ahora vamos a hacer mazapán de la clase de Toledo, que es el que lleva todos los ingredientes crudos. Para ello vamos a utilizar almendra molida y azúcar en grano, y lo vamos a empastar con agua. Vamos a echar al perol los ingredientes. Esto es la almendra molida. Ahora voy a echar el azúcar. Voy a mezclarlo un poco antes de añadir el agua. Bueno, pues ahora se puede ver que están ya los ingredientes mezclados a falta del agua para empastar. Las proporciones, este tipo de mazapán es del que se llama tanto por tanto, lleva igual cantidad de almendra que de azúcar. Para empastar es necesario aproximadamente 1/4 de litro de agua por cada kilo de almendra. O sea, en este caso es 1,5 litros aproximadamente para los 12 kilos de producto. Bueno, pues esto ya está totalmente mezclado y ahora lo vamos a sacar de la batidora. Tiene una textura que es la ideal para el manejo tanto con rodillo como con la mano. Con una de las clases de mazapán que hemos elaborado vamos a hacer unas figuritas de mazapán a mano, como se han hecho toda la vida, y para ello pues simplemente se necesita el mazapán, las manos y un poco de harina, una cantidad muy pequeña para que no se peguen. Trabajamos el mazapán para que no queden huecos de aire en medio. Ahora vamos a hacer porciones. Empezamos con un ratón. Esto, como podéis ver, se procuran resaltar las características más significativas de cada animal o de cada objeto que se imita en la figurita, que se intenta copiar, porque lógicamente tampoco van a salir las figuras exactamente igual que son en la realidad. Hay otras que se modelan directamente sin ningún tipo de bola ni nada pegado. Por ejemplo, este perro sentado. También se pueden hacer
instrumentos musicales, por ejemplo una corneta. Vamos a hacer un caracol. Por ejemplo, esta también es muy curiosa, que es un erizo. Y esta se hace simplemente con lo mismo que el ratón, pero se le hacen unos pinchos con la tijera. Entonces ahora se ponen en una bandeja para hornearlas. Se les da huevo y se meten al horno. Bueno, esto lo bueno es dejarlas que se sequen un poco, pues, de un día para otro, para que al meterlas al horno no se deformen. Bueno, pues ahora ya solo falta el hornearlas, y para esto les vamos a dar un pequeño baño de huevo para que tomen un color más vistoso. Ahora las vamos a meter en el horno. Bueno, ya están horneadas, ya solo falta darles un poco de brillo para que queden totalmente terminadas. Este brillo se hace con glucosa y yemas de huevo. Vamos a hacer mazapán de yema. Para esto vamos a utilizar almendra molida, yemas de huevo, azúcar, agua y un poco de glucosa. Ahora vamos a hacer un almíbar con azúcar y el agua. Ahora esperar a que hierva para darle punto. Estoy quitando algunas impurezas del azúcar. Es uno de los motivos por el que sube el azúcar y se sale si te descuidas, es por las impurezas que lleva. Entonces simplemente se quedan arriba en forma de espuma y las retiro. Ahora voy a echar un poco de glucosa, y esto se pone para evitar que, como el almíbar le vamos a dar un punto muy alto, evitar que se empanice o engrane. Ahora vamos a poner el termómetro. Bueno, ya ha alcanzado la temperatura deseada, y ahora vamos a añadir la yema, las yemas de huevo. Hay que añadirlas de golpe porque si no suben. Los turrones estos no se pueden elaborar con muchos meses de antelación, porque además de no llevar ningún aditivo ni conservante, pues los índices de humedad son más altos para hacerlos más sabrosos, más apetecibles, más jugosos. Entonces no se pueden elaborar con muchos meses de tiempo como los que hacen las grandes industrias. Ya empieza a hervir. Lo voy a volcar en la almendra. Ahora lo mezclamos un poco, simplemente para que al meterlo en la batidora no se nos vaya fuera la yema. Venga. Bueno, esto ya está. Ahora lo vamos a volcar en la mesa para que se enfríe. Ahora ya no hay que hacer más que dejar que se enfríe y recogerla. En caso de que fuéramos a hacer con ella
marcos, o sea, encajar para yema tostada, lo haríamos en caliente. Para lo demás, lo hacemos en frío. En este caso, el mazapán de yema, junto con otros ingredientes, se va a utilizar para elaborar el turrón de Cádiz. Ahora vamos a llenar, Marcos, de turrón de Cádiz. Para esto vamos a forrar el marco con mazapán de Toledo, que es el mazapán que se hace con todos los ingredientes en crudo para después meterlo al horno. Entonces se hace la caja, como digo, con el mazapán de Toledo. Estoy poniendo albaricoques confitados en mitades y ahora voy a poner melón confitado. Esto se hace, no es precisamente melón, sino la corteza del melón, pero quitándole la piel, la parte más dura de la corteza. Bueno, pues después de las frutas estamos poniendo turrón de coco entre medio de las tiras de melón y de los albaricoques. Y ahora vamos a poner turrón de yema, unas tiras de yema. El interior del turrón de Cádiz alberga también guindas confitadas, que se disponen entre las capas de mazapán y de turrón. Todas estas frutas dan un toque colorista muy atractivo a este postre tan típico de las fechas navideñas. Una vez prensado y cocido el marco de Cádiz, lo dejamos enfriar y lo tenemos ya, ahora lo tenemos frío, vamos a proceder a cortarlo, que ese es el último paso. Para cortarlo vamos a darle la vuelta, porque como en la parte de debajo tiene oblea, se corta peor la oblea y entonces es mejor tenerla arriba. Quitamos la tapa de mazapán. Guirlache, turrón negro, capuchinas, mazapán blanco, turrón de Cádiz y turrón de Tres Cremas son un ejemplo de la producción de dulces artesanos para la Navidad que la familia Verdún elabora en su obrador de Alcubierre.